¿Qué tal amigos del YouTube? Nuevamente les doy las gracias por seguir este video. Ya tenía mucho tiempo que no subíamos alguno, pero era meramente porque pues hay otras actividades que también debo realizar y me impedía realizar una nueva reseña. En esta ocasión tenemos ante nosotros una de las consolas más importantes que para cualquier coleccionista pudiera tener. Y estamos hablando de la Family Computer o bien llamada Famicom de Nintendo. Con esta consola prácticamente se puede decir que se salva la industria del videojuego. ¿Por qué? Es 1985, Atari había acabado con todo, con toda la industria, debido a malos juegos que se habían presentado para la misma, dejando una creciente crisis en los mismos. Nintendo llega y que de alguna manera saca esta consola a la luz en Japón, y a partir de ahí se generaría un nuevo fenómeno en la industria. Y estamos hablando básicamente que es la consola a la cual se le debe el gran crecimiento de los videojuegos en los 80s. Algo que pensábamos que en un momento ya no iba a suceder. Atari, pues de alguna forma tuvo la oportunidad de continuar el gran legado de videojuegos, pero al no hacer una relación comercial con Nintendo, pues prácticamente cavó su tumba. Pero bueno, tenemos ante nosotros una consola muy codiciada, muy especial y que realmente pues llegó a México, pero a manera de clon. Hubo muchísimos clones. Hoy en día todavía se pueden conseguir clones en algunas tiendas departamentales, como en Chedraui, en Soriana, bajo nombres totalmente raros y extraños e inclusive emulando los nombres de las nuevas consolas. Pero bien, estamos ante nosotros con una versión original de la Famicom. Como podemos ver, se encuentra en su caja, está bien conservada, ¿sí? Tenemos el logotipo de Nintendo, también la consola. Cabe decir, ¿verdad?, que esta consola, pues sí salió algo cara, no son económicas ya, por tratarse de consolas muy especiales. Pero veamos por dentro. Como podemos ver, aquí la tenemos, en perfecto estado, en perfectas condiciones. Yo cuando la recibí, sinceramente me quedé muy sorprendido. ¿Por qué? Porque yo en su momento y en los años de esplendor y gloria tuve una Famicom clonada, es decir, pirata. Sorpresivamente los piratas en aquel tiempo no incluían la palabra Nintendo, sino tal y como aparece aquí, Family Computer. Pero bueno, veamos. Esta es una consola que, al igual que los clones que llegaron en México, pues era del mismo tamaño. Lo que sobresale aquí de la misma es que los controles, como podemos ver, son del color de la consola. Le pusieron aquí en un número romano que se trata del control para que el primer jugador pueda disfrutar de los juegos, acompañado del Select y el Start. Si se dan cuenta, es una consola muy cuidada para su tiempo. Estamos hablando de 1985 y vemos que, pues sí, en partes el plástico presenta un color amarillento, pero en condiciones generales se encuentra muy bien la consola. Cabe destacar que los controles, en el caso de la original, pues fueron muy buenos, muy funcionales. No puedo decir lo mismo de los clones. Se descomponían demasiado y básicamente hacían falso contacto cuando se conectaban de este lado. En la versión original, que es esta de Famicom, y que inclusive aquí está su símbolo, nos damos cuenta que no hay ninguna entrada para los controles, como sucedió con los clones llegados a México. Bien, que en un momento después, en algún otro video, vamos a reseñar. Vemos que los controles están unidos prácticamente a la consola. Únicamente se podrían reemplazar abriéndola, ¿sí? Bien, en esta parte posterior de la misma, porque también sucede con el control número 2, que también está unido, tiene pues el número romano que indica que se trata del segundo jugador. Pero aquí hay una curiosidad
que hasta la fecha me sigue llamando la atención y que jamás he tenido oportunidad de conocer, ni en las consolas actuales, un detalle muy especial. Se trata de un micrófono. Sí, amigos, tal y como lo oyen, un micrófono en un control hecho en 1985. Aquí en la toma se puede apreciar que se trata del mismo y que inclusive tiene un control de volumen. En las versiones clonadas de la Famicom no existía tal micrófono. Existía el 2 romano, existía tal y como lo vemos, e inclusive en algunos modelos de los clones no traía ni el Select y el Star. En algunos sí, en la gran mayoría, pero tenía un volumen para controlar esta situación. Bueno, de acuerdo a lo que yo tengo entendido, algunos juegos se ocupaba un micrófono, ¿sí? Pero más que nada japonés. Y claro que entender el japonés en esos títulos está un poco complicado. Entonces vemos que pues también se trata de un control muy bien cuidado, muy bien preservado para su tiempo. Estamos hablando de muchos años y que también se encuentra unido. Bien, cuando yo la conseguí, inmediatamente quise ponerla. Tenemos un selector de canales, canal 1 y canal 2. Creo que ahí se aprecia bien en la cámara. Cuando yo lo conecté, pues me llevé la gran sorpresa de que en las versiones mexicanas era el canal 3, el canal 4, ¿sí? Donde hacía contacto, pero en este no. Al prenderla me tuve que dar cuenta que era en el canal 95 donde agarra. La razón, pues la desconozco. Tiene otro selector, esto no venía en la versión, pues ahora sí mexicana, bueno, la que llegaron aquí, obviamente que eran chinas, no tenía este selector. Y el adaptador de corriente, ¿sí? Que después lo conoceríamos como el sustituto de la NES. Bien, si nos damos cuenta, aquí pues tiene la indicación obviamente en japonés de que este es el botón de encendido. Y lo sabemos porque claramente ahí lo dice, aunque no podamos entender, ¿verdad? Nada. Y este es el botón reset, resetear el juego para volverlo a comenzar. Bien, otra de las cosas que trae esta consola original pues es el expulsador de cartucho, que si bien abrimos aquí y lo presionamos, pues nos damos cuenta, ¿verdad?, que dos canales son los que expulsan el cartucho, ¿sí? Como vemos, podemos ver, el empeine está en buenas condiciones y podemos ver que aquí en esta parte se conectaba la pistola. Bien, esta consola, como podemos ver, es la antecesora de la Nintendo NES, es decir, fue el primer modelo surgido en Japón de la Nintendo NES. Posteriormente siempre se ha creído que la Famicom es la versión pirata de la Nintendo NES. Debemos decir que no. Fue el primer modelo porque a América llegaría, ¿verdad?, con otro nombre, como Nintendo Entertainment System. Bien, pero pasemos a la caja. Esta consola conserva su manual. Un manual que yo creo que es tan especial. Es tan especial porque yo había visto manuales, pero en el caso de la Famicom viene completamente detallado las partes que lo integran e inclusive una explicación de su funcionamiento, de los componentes. Vienen diagramas de conexión, ¿sí? E inclusive viene una fuente de, pues ahora sí que de señal de televisión, que la podemos ver aquí, ¿sí? Y viene todo explicado. Veo que es un modelo que no se utilizó en la Nintendo NES, es un poco diferente, y que inclusive viene un diagrama de una televisión completamente raro y extraño, que pues en mis tiempos de videojugador jamás pude pues ver, ¿sí? Entonces es curioso. Vemos hasta el tipo de enredado de cables, que es, vaya que, muy significativo conocer. Bien, e inclusive viene mucho dedicado a la conexión de esta Famicom. Bien, pasamos a un suplemento que también esta consola trae, y la verdad es un suplemento muy simpático.
Jamás había visto yo un suplemento tan especial como este. Como sabemos, en Japón todo es al revés, y no es el caso exceptuando la Famicom. Traía este suplemento pues donde un niño, ¿verdad?, es poseedor de la Famicom, y pues obviamente se narra a manera de historieta, pues que creo que invita a jugar a sus amigos, a probarla, a divertirse. Eso es lo que yo intuyo que sucede. Van a su casa, están jugando y se divierten demasiado. Como podemos ver, es toda una historieta sobre la Famicom, sobre su diversión, y que realmente es un suplemento muy especial. Al parecer aquí se habla de las capacidades técnicas, de los cuidados que deben tenerse, de las partes que no deben removerse como la tapa principal. Se hace un pequeño análisis de su interior, de lo que las prohibiciones que no deben hacerse para el buen funcionamiento. Se habla inclusive del chip utilizado y del interior de los cartuchos. Yo supongo que a muchas personas les llamó la atención siempre qué había dentro del interior de un cartucho. Al parecer aquí viene explicado, ¿sí?, sus componentes, y que de alguna forma debería tenerse cuidado. Ahí al parecer se dice que no se toque con las manos la terminal de los cartuchos, que no se utilice un desarmador cerca del mismo, que quizá no se sacuda, y más cuidados, ¿verdad?, de la Famicom. Bien, entonces a manera de historieta se cuenta básicamente su funcionamiento. Yo en realidad no he visto otro manual de una consola que venga de esta forma. Como podemos ver, se aclara de las entradas de control, inclusive de los cables, e inclusive que no se ponga cerca, ¿verdad?, de superficies muy calientes, o que inclusive pueda mojarse con agua. Bien, es un suplemento muy simpático, donde pues se narra, ¿verdad?, los cuidados necesarios que deben tenerse para el manejo de esta consola. Pues una nota aclaratoria, que debe utilizarse el adaptador dentro de su toma correspondiente. Bien, otra de las cosas que incluye, y que inclusive en la propia caja trae su ranura especial, es el conector, ¿sí?, que en aquellos tiempos utilizaban pues tornillitos, las televisiones antiguas, y aquí está. Esto era lo que se utilizaba para poder conectar tu Famicom. Es un aparatito original, inclusive tiene los logotipos de Famicom, ahí se notan, ahí se ven, se pueden observar, ¿sí?, e inclusive aquí viene la medida o su equivalencia. Bien, como podemos ver, es original de Nintendo. Aquí está. Bien, este es, digamos, el interruptor de señal utilizado en la consola. Ya por ahí vimos que este es el que se le conecta a la televisión, y que inclusive puede ser el receptor de la imagen de televisión abierta. Como vemos, también es original de Famicom. Vienen las instrucciones, viene cómo se debe atornillar. Bien, e inclusive tiene la goma donde pues iba pegado a una superficie de televisión. Si nos damos cuenta, aún tiene esa pues pedazo protector, porque nunca fue usado tal y como se especificaba. Y como podemos ver, es original de Nintendo, teniendo la clave HBC003, hecho en Japón. Bien, y por último, y con esto cerramos este análisis breve, el adaptador. Como vemos, es original de Nintendo también, tiene los logos de la Famicom, y viene siendo el modelo HBC002. Vienen las equivalencias, ¿sí? Inclusive ya vimos en los manuales que debe utilizarse siempre a una toma directa de casa.
Bien amigos, esto fue todo por el momento. Esperemos subir otro video próximamente para conocer otra de las consolas que realmente son históricas. Estas consolas realmente es muy difícil verlas, sobre todo la original, y pues yo te recomiendo, si la ves, cómprala. Realmente no es una mala inversión, porque estas consolas con el tiempo se van a incrementar mucho más, forman parte histórica del entretenimiento y más de la Nintendo NES. Bien, agradezco mucho su atención y esperemos subir otro video próximamente. Muchas gracias.